A ver, para variar un poco, a ver, Vladimiro, si es que nos puedes guiar en oración para empezar, por favor. Bien, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, reunidos ante tu presencia, nos dirigimos para poder pedirte sabiduría, entendimiento, que podamos oír y entender siempre mejor tus escrituras, tus enseñanzas. Así también agradecerte por darnos un día más de vida, por darnos salud y pedirte también siempre que, pues, que nos alejes de la tentación y también perdones por las cosas que hacemos mal y así también como perdonamos a quienes nos ofenden. Todo eso te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, si entramos a recta final, capítulo 13, el último capítulo del libro de Hebreos, de la carta de Hebreos, de la predicación de Hebreos a los hebreos, porque a lo largo de lo que hemos estudiado, este capítulo en realidad es como un capítulo de cierre, eh, de conclusiones, ¿no? De algunas recomendaciones finales, ¿no? En el cual hemos dicho, ¿no? Y nos hemos basado en ciertos pasajes de que esta carta al parecer ha sido una prédica copiada y adaptada en forma de carta, ¿no? Por el autor de Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién es, ¿no? Tiene muchos pasajes que dirían que es de Pablo, no podemos, como le decía, darnos ciencia cierta de eso. Pero tiene una estructura muy parecida a lo que es una prédica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Mm, eh, eh, que entonces vamos a decir entonces que Hebreos es una combinación de tratado, de homilía sea como una prédica, ¿no? Y una carta, ¿no? Lo cual hacen de esta carta un documento único en el Nuevo Testamento. No hay nada que se le parezca en otras cartas, de las cartas paulinas, de cartas de Pedro, de Juan, ¿no? Que se le parezcan a esta carta de Hebreos, ¿no? Eh, entonces, este capítulo 3 es una conclusión, es un cierre de este libro. Entonces, vamos a leer primero los tres primeros versículos del libro, de este capítulo 13. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es llegar hasta el versículo 6, pero vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Entonces, tenemos en Hebreos 13, versículos 1 al 3, Reina Valera Contemporánea, como siempre es la que es nuestra Biblia de cabecera en este estudio, y dice lo siguiente: que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. En Reina Valera 60 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. NBI dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Por último, Biblia de las Américas dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordad de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo, ¿no? No hay mucha variación entre versiones, pero bueno, siempre comparar, ¿no? De repente el NBI siempre hace una pequeña diferencia, ¿no? Hablando en las demás Biblias,
Nuevas versiones hablan de amor fraternal y NBI dice amándose unos a otros fraternalmente. No, no vale lo mismo, pero puesto de diferentes formas. Entonces, eh, a concluir esto, o sea, como conclusión, este capítulo va a hablar de diversos aspectos de la labor congregacional e individual, ¿no? Hemos leído que habla de la hospitalidad, del ministerio de prisiones, de la administración, el servicio, la sumisión para los líderes de la iglesia y la oración. Todo eso va a hablar el capítulo 13, ¿sí? Hizo un llamado final a salir fuera del campamento del judaísmo e incluso les pidió a los destinatarios soportar la palabra de exhortación, cosa que dice, por ejemplo, el versículo 13 y el versículo 22 de este capítulo. Nada podría ser más relevante para los cristianos modernos entonces que el capítulo 13, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. El autor insistió en que el servicio a Dios exige ofrendar y ayudar a los demás, ¿no? Esto ya hemos hablado antes en el capítulo 6 también, ¿no? Que han que tener ese cuidado con los hermanos, de ayudar a los demás. Entonces, el versículo 1 nos habla de amor fraternal, ¿no? Que viene de la palabra griega y es nombre de una ciudad de Estados Unidos, Filadelfia, ¿no? Ese es amor fraternal. Pues que se entiende como el amor natural que normalmente tienen los hermanos y hermanas unos por otros, ¿no? La necesidad de tal amor fue a menudo subrayada por Pablo en Romanos, por ejemplo, Romanos 12:10 y en 1 Tesalonicenses 4:9. Igual también Pedro hace énfasis en esa necesidad en 1 Pedro 17 y 2 de Pedro capítulo 1 versículos de 5 al 8. Entonces Jesús convirtió a su pueblo en verdaderos hermanos y hermanas con el ejemplo de su amor por ellos, el cual ayudó a cultivar el amor entre ellos, ¿no? Los encontramos, por ejemplo, en Juan 13, versículos 34 35, que dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿no? Que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros, ¿no? Eso es el mandamiento nuevo, ¿no? Ahora, estos hebreos, ¿no? Estos cristianos hebreos, hermanos en Cristo, tenían, ¿no? Un amor fraternal. Sin embargo, también como nosotros hemos de hacer, tenemos que esforzarse, ellos tenían que esforzarse para darle continuidad, ¿no? A ese amor, ¿no? Ese amor fraternal. Entonces, hablando de las personas que fueron el primer público de esta carta, los judíos, ¿no? Estos judíos cristianos, como judíos que eran, ¿no? Tenían ya algún espíritu de familia, ¿no? Piensa que las disputas estaban aumentando entre las diversas sectas en Jerusalén. La falta de armonía condujo a horribles consecuencias ya cuando pasa la caída de Jerusalén por las manos de Roma en el año 70. ¿Y por qué digo esto? ¿No? La marcada división entre los judíos de Jerusalén constituyó la verdadera causa de su negativa a rendirse ante el ejército romano. Eso llevó a un terrible sufrimiento, ¿no? La falta entonces de amor fraternal podría haber estado creciendo entre los judíos cristianos también. Debido a que estos santos, ¿no? Los cristianos, ¿no? eran como uno con el Padre, Jesús no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Jesucristo es el fundador de una gran hermandad, la cual había de ser amada por todos sus miembros. Ahora, por supuesto, esto requiere comprender qué es la hermandad, ¿no? ¿No? Es una palabra que usamos siempre, pero a veces no tenemos bien el concepto de lo que es una hermandad. Ahora, una vez que se ha determinado, debemos hacer un esfuerzo diligente por amar a los que la componen. Entre estos cristianos, la hermandad fue determinada por la disposición de dejar atrás el templo, la ciudad santa y su religión, con fin de ser parte del grupo fiel de los discípulos de Jesús.
Miren ese concepto interesante que les propongo. Miren. La hermandad, desde el punto de vista, desde el punto de vista de esos hermanos judeocristianos, era dejar atrás el templo, ¿no? La ciudad santa y su religión, ¿no? Con tal de ser fieles discípulos de Jesús, ¿no? Nosotros de repente podemos dejar no el templo atrás, ¿no? ¿No? Y dejar, no dejamos el judaísmo atrás, pero vamos pensando cómo definiríamos nuestra hermandad en Cristo, ¿no? Yo creo que el punto en común aquí es que busquemos cada uno individualmente y grupalmente ser fieles discípulos de Jesús, ¿no? Ahora, si los principales destinatarios de Hebreos eran sacerdotes, ¿se acuerdan que había una teoría de que el público, ¿no? Al quien fue dirigida esta carta eran sacerdotes judíos convertidos? Imaginemos que fuese así, ¿no? Que eran sacerdotes judíos convertidos. Entonces, la posición que tenían como maestros de la ley tuvo que haberlos hecho sentir un poco superiores a sus hermanos. Ese espíritu tenía que ser superado, se habían de tener un amor fraternal verdadero. Idealmente amaremos a todos los que Jesús acepta como hijos de Dios, los que se han convertido en tales por la fe y el bautismo en Cristo, ¿no? Todos tenemos que aceptar, no solamente aceptar, sino amar a todos aquellos que, que se bautizan, que siguen la fe y que son aceptados por Cristo como hijos de Dios. Ahora, tenemos que estar ansiosos a amar a todos nuestros hermanos y hermanas profundamente, dando atención especial a aquellos que son débiles en la fe, ¿no? Hemos hablado el capítulo anterior de la cojera, ¿no? Y del camino, ¿no? Y de cómo todos de alguna forma debemos apoyarnos a alcanzar la meta, ¿no? La meta que todos anhelamos. Ahora, es difícil amar a alguien que crea divisiones. Sin embargo, el amor debe ser para él también, en una manera que reprenda su actitud divisionista y a la vez le invite de nuevo a una comunión amorosa, ¿no? Otra característica de este amor es que es un amor expiatorio, ¿no? ¿En Ya. qué sentido? ¿No? El amor fraternal debe ser lo suficientemente fuerte como para permitirnos morir unos por otros, ¿no? Qué bueno y agradable es cuando los hermanos moran juntos en armonía, ¿no? Entonces busquemos oportunidades para ayudar a los débiles en nuestra comunión. Ahora, tuvo que haber existido un serio peligro de que el amor fraternal estuviera desvaneciéndose. De lo contrario, este mandamiento no habría sido dado, ¿no? Eh, Siempre hay, no es casualidad que un apóstol, un hermano, o sea, la Biblia siempre es un profeta, hable de algo si es que no hay una motivación detrás. Cuando hemos estudiado 1 Corintios, siempre fue dando respuesta a problemas que daba la iglesia. Entonces, aquí, si el autor de Hebreos habla de amor fraternal, es que algún problema, ¿no? Está teniendo ese amor entre hermanos dentro de la congregación. Ahora, el amor entre los conciudadanos judíos tuvo que casi haberse destruido, ¿no? Y estoy hablando del pueblo judío, por causa de las divisiones y disputas de las distintas facciones en Jerusalén durante el asedio del año 70. Ahora, hemos quedado que esa carta fue escrita de repente un poco antes de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque habla del templo, o sea, habla del templo como algo existente. Y acuérdense que cuando pasó lo del año 70 después de Cristo, ya no hay templo. El templo se destruye. Ahora, si esta carta fuese leída a un selecto grupo de cristianos de Judea, entonces venía el día en cuando se dividirían. Algunos estarían dispuestos a huir de sus hogares cuando parecería que no había peligro inmediato, ya que le creían a Jesús cuando dijo
que ellos tenían que huir, ¿no? Eh, lo anterior, sin duda, se convirtió en una prueba para la comunión y pudo haber obstaculizado el amor fraternal, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Mateo 24? Que Jesús dice va a pasar, pues, vamos a leer, ¿no? Mateo 24, versículos 15 al 22. Aquí lo tiene. Los cristianos ya tenían una advertencia sobre lo que iba a pasar sobre Jerusalén. Mateo 24. Versículos 15 al 22. Por tanto, cuando en el lugar santo vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa del ego de los escogidos. 22 más. Ujú. Ahora, Ujú. este pasaje que tanto se asociaba al fin del mundo, ¿no? Tantas veces, ¿no? En realidad habla de esto que va a pasar, de lo que pasó, mejor dicho, en el año 70, ¿no? Con la destrucción del templo y demás. Ahora, imagínense ustedes, judíos, ¿no? Judíos cristianos, hablándole a otros judíos que no son cristianos, y dicen, oye, va a pasar esto, hay que huir, ¿no? Eh, no, ¿cómo vas a creer eso de Jesús, que no es el Mesías? No, bueno, y a los judíos que les encanta pelear entre ellos. eh, esto pudo haber sido una de las tantas razones para haber eh, puesto a prueba la comunión de ellos y haber hospitalizado, como les decía, el amor fraterno, ¿no? Eh, Otra cosa a tener en cuenta también que el amor fraternal es un amor hospitalario, ¿no? ¿No? Entonces hemos hablado que los cristianos deben tener compasión y en este pasaje se presentan dos características de la compasión, ¿no? El fraternal que ya hemos hablado y el de la hospitalidad, ¿no? Que es el versículo 2, ¿no? Entonces, una muestra práctica del amor fraterno es mostrar hospitalidad a los extranjeros, ¿no? ¿No? Eso lo sabe Ramón muy bien. En el Medio Oriente, la hospitalidad era una señal particular de amistad, ¿no? Vamos a entenderlo desde el contexto histórico, ¿no? Social, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Entonces, la hospitalidad era una práctica que se necesitaba con urgencia en tiempos de persecución. Sin embargo, la obligación de abrir el hogar a los demás podría haber sido ofensivo para ellos, ¿no? Pedro advirtió contra esa tendencia y instó a los hermanos a mostrar la hospitalidad sin murmuraciones. Habla Pedro en 1 de Pedro 4:9, ¿no? Ahora, la Ajá. facilidad con la que los primeros cristianos estaban dispuestos a hacerlo se convirtió en causa de asombro, por no llamarlo desprecio para los observadores no cristianos. O sea, esta práctica en realidad no era muy usual, o por no decirlo, no era para nada aceptada bajo la perspectiva greco-romana, ¿no? Pero para el judío, de repente sí era una práctica relativamente usual, ¿sí? La hospitalidad era un requisito para convertirse en una de las viudas puestas en lista, ¿no? Eso habla en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10, ¿no? Estas mujeres recibieron evidentemente el apoyo para hacer obras de beneficencia para las cuales habían demostrado reunir los requisitos, ¿no? Pablo mandó a todos, ¿no? En la carta a Romanos, ¿no? Capítulo 12, a ser hospitalarios, ¿no? Con los que vayan para allá, ¿no? Para Roma.
También el autor mencionó que algunos habían hospedado a ángeles, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Y acá cuando leo esto, de repente a usted no, a menos a mí, no puedo dejar de tener en mente el pasaje de Abraham y de Lot, ¿no? En Génesis 18 y 19, ¿no? ¿No? El momento en que se dio cuenta Abraham que estaba hospedando al Señor y a los ángeles es incierto. Sin embargo, no hay duda de que podía mirar hacia atrás a esa ocasión cuando mostró hospitalidad a los inusuales visitantes como uno de los días más emocionantes de su vida, ¿no? Ahora, eh, el- en el año 95, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cronistas, así como hablamos de Josefo, ¿no? Eh, Clemente de Roma escribiría lo siguiente, ¿no? A causa de su fe y de la hospitalidad le fue dado a Abraham un hijo en su vejez, ¿no? Lot, por su hospitalidad y piedad, se salvó de lo sucedido en Sodoma, ¿no? El principio en cuanto a tratar a los extraños con amor y bondad habría sido requerido por la ley, ¿no? Como se le decía, los judíos ya tenían este concepto y era un concepto que venía desde la ley. Ahora, ¿dónde está eso en la ley? Me preguntarán. Está en Levítico capítulo 19, versículo 34, que es el amor por los extranjeros, ¿no? Otra razón por la que la hospitalidad era tan necesaria en el primer siglo es que las posadas de las épocas eran muy caras, ¿no? También hay un factor económico aquí también, ¿sí? También eran centros notorios de inmoralidad, ¿no? Estas posadas que las que uno pagaba, ¿no? Los que habían sido perseguidos y expulsados de sus casas necesitaban urgentemente de la hospitalidad cristiana. Es fundamental, por lo tanto, ejercer esa práctica hacia los demás miembros de la iglesia. La existencia de hoteles y restaurantes no elimina esta obligación nuestra hoy en día. La hospitalidad es un deber cristiano que ayuda a calificar a un hombre para pertenecer a un grupo de ancianos, ¿no? Está dentro de los requisitos, ¿no? O sea, es ser hospedador, ¿no? ¿Alguna vez han leído cuáles son los requisitos para nombrar ancianos, ¿no? O alguno de ustedes ha sido nombrado anciano, diácono, porque prácticamente son los mismos requisitos. Uno de ellos es ser hospedador, ¿no? En 1 Timoteo 3:2 dice eso. Ahora, la esposa del anciano puede ser de tremenda ayuda para que él mismo reúna este requisito, ¿no? Los hebreos ya habían demostrado preocupación por los cristianos encarcelados por su fe, ¿no? No habían solamente de recordar a estos hermanos perseguidos, sino que debían de actuar como si fueran compañeros de prisión con ellos. Todos, ¿no? En ese momento, ¿no? En el siglo primero y actualmente en el siglo XXI, todos formamos parte de un solo cuerpo y de una sola comunión, que es la iglesia, ¿no? El imaginarse a estos lectores como compañeros de prisiones fue una amonestación más efectiva que simplemente expresar un mandamiento a darles ayuda, ¿no? Aquí no es el mandamiento no es ayúdenlos, ¿no? Acá es, siéntanse uno con ellos, ¿no? Y qué difícil tuvo que haber sido imaginarse entonces estar encadenados con las víctimas de la persecución. La mayoría de nosotros consideramos la prisión como algo inimaginable, ¿no? Por lo tanto, visitar ocasionalmente las cárceles, quizás como parte de un ministerio de prisión activo, nos ayudará a comprender un poco de lo que se siente perder la libertad. Acordarse de los presos es mucho más que simplemente pensar en ellos. Significa seguir dándoles ayuda. Desde los comienzos de la historia de la iglesia era evidente que había un espíritu que se preocupaba y compartía. Esta actitud se mantuvo durante toda la era del Nuevo Testamento. Y puede que Pablo estuviera considerando a los presos cuando escribió, por ejemplo, 1 Corintios 12:26, desde su encarcelamiento en un calabozo romano. El apóstol escribió, solo Lucas está conmigo, ¿no? En 2 Timoteo 4:11. Un alto elogio fue dado a Onesíforo cuando leemos,
Por ejemplo, muchas veces me conforto y no se avergonzó de mis cadenas, ¿no? Que también está en 2 de Timoteo 1:16. Acuérdense que Timoteo, en 2 de Timoteo es una de las cartas desde la cárcel, ¿no? Escritas por Pablo. Ahora, estaremos obedeciendo la exhortación en cuanto a atender a los presos si practicamos la regla de oro. ¿Cuál es esta regla de oro? Mateo 7:12, ¿qué dice Mateo 7:12? Trata a los demás como quieres que te trate, ¿no? Mateo 7:12 dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, esa mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas, ¿no? Es más, la regla en la Biblia está con ese subtítulo, ¿no? La regla áurea, ¿no? La regla de oro, lo mismo, ¿no? ¿No? De nuevo, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y Los, los profetas. Ujú. ¿Algo que comentar Curioso. de este? Sí, Ramón. Dependiendo de la pena, No dice, puedes a pero se puedes entiende, apellar. pero se entiende que es por persecución, ¿no? O sea, por los hermanos Ya, ya, perseguidos por la fe. porque es que acá como que se generaliza, ¿no? O sea, Claro, hay no algunos que, dice, por eso te digo, ¿no? Hay que ponerse a pensar un poquito, gente, hay un trasfondo de eso, ¿no? Está bien, vivir la experiencia de preso no la tenemos porque no hemos pasado, pero entiendo que es estar encerrado, alejado de toda comodidad, de toda diversión, de familia, de todo, pero al final es por un castigo, ¿no? Un violador, un asesino, un delincuente, ¿no? Ahora que hay un montón y están desfilando, o sea, implica que tengo que apoyar, tengo que ir a visitar a un violador, ¿no? O sea, yo entiendo, es un ser humano que pecó, ¿no? Que el Señor no lo ha abandonado, pero en el aspecto humano, como que nos hace reflexionar un poco, ¿no? Porque incluso hay gente que hay veces cuando ven que van a visitar a X persona le critican, ¿no? ¿Y cómo es posible que puedas visitarlo? Todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, por eso te digo, ¿no? O sea, entiendo que el Señor es perdona, pero el motivo está ahí, ¿no? O sea, el claro, arrepentimiento, pues, ¿no? ujú. Ahora, Eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y tú también debes acordar de Julio Valverde, claro, que en paz descanse y que Dios goce. De hecho que yo sé que es así. Este, eh, que él visitaba las cárceles, ¿no? sí, sí, Y yo creo sí, que la persona que va a la cárcel, sea cual sea su crimen, y eso también lo vemos en una película claro, que se llama Valientes, ujú. necesita, ¿no? Escuchar la palabra, ¿no? Claro, pero eso te digo, o sea, la falta está, o sea, de repente, a ver, tendrías que ser muy amigo, ¿no? O ser parte de un grupo, ese es el ministerio carcelario, le llaman, ¿no? Claro. Ujú. Claro, yo una vez recibí un grupo en Los Pinos y los llevé a Miraflores, unos americanos que habían llegado y traían todo un presupuesto, equipo y cosas para visitar cárceles, ¿no? Ese era su ministerio, venían de Estados Unidos. Pero por eso te digo, o sea, entiendo que toda persona necesita la oportunidad y el Señor se las va a brindar y va a utilizarnos a nosotros para llevar la palabra a las cárceles, a las personas que han pecado, han caído en su vida carnal, ¿no? Tienen la oportunidad y quién más que nosotros para poder llevar ese mensaje, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ponernos a pensar, ¿no? Hay que estar metidos de repente fuertes espiritualmente y entiendo que podemos hacerlo y conversar del Señor, sino que tenemos que quitarnos de nuestra mente, ¿no? La falta, porque eso es lo Ujú. que nos hace reflexionar, ¿no? Un asesino. Y peor todavía, que aquí en las cárceles de Perú, todo el mundo está demostrado que nunca se han arrepentido, pues al que han agarrado ayer, que ha secuestrado a esta mujer, a esta señora,
Ya 3 veces más lo habían agarrado y ahora están averiguando por qué han salido. O sea, no, nunca se regeneró y cada día fue más profesional en su quehacer Mm, delincuencial, ¿no? ujú. Entonces, o sea, vemos todo eso, ¿no? Claro. Hermano, Sí, Calixto, te escucho. hermano, mire, yo veo la palabra de esta manera, ¿no? Cuando habla de acerca de los encarcelados, mayormente es para nuestros hermanos que están injustamente, pero eso también Ah, nos da la oportunidad de abrirnos a más, porque la Biblia dice de lo vil y lo menospreciado haré grandes cosas. Yo he ido a visitar a la cárcel a San Juan del Urigancho, realmente es terrible. Pero dentro de la cárcel hay 3 congregaciones, la más grande es del Movimiento Misionero Mundial, y están hasta adentro con su terno, su corbata, predicando gente delincuente, ¿no? Que hay tres iglesias ahí dentro, de la más grande es del Movimiento Misionero, y están predicando ahí, porque es una ciudad prácticamente, creo que son cantidad de gente que hay, creo que llegan a 7.000 ya, me parece, no sé el número exacto, pero eso quiere decir que realmente también estamos decididos nosotros a visitar y tratar de que esa gente cambie, ¿no? Porque la Biblia lo dice bien claro, de lo vil, lo menospreciado, de aquello que ya no sirve. Y claro. entonces, y al ver que hay iglesias adentro, porque hay necesidad también de esas personas, ¿no? Que cambien más rápido de lo que uno piensa. Eso es mi opinión, hermano, respecto Ujú. a esto. Ahora, como decíamos, como te decía Ramón al principio, el texto, si bien no dice qué está purgando prisión, por qué está purgando prisión, el contexto de lo que estamos leyendo se entiende que son por la fe que están siendo presos, ¿no? O al menos algo se desprende de ello, ¿no? Pero eh, como no lo dice así claramente, entendemos también que por eso es que también hay ministerios carcelarios, ¿no? Y en cierta forma Por eso, comparto lo que dice por eso, Calixto, ¿no? por eso, por eso te hacía la salvedad, ¿no? O sea, algo tiene que pasar en nosotros para dejar de lado la pena. La pena en el sentido de tristeza, no, sino la condena. ¿Por qué Claro, pasó esto, no? Ya, el y por qué. entender que ese ser es por eso que se recalca, y segundo lo dice, pero yo también sé que hay iglesias, si tienen hasta bautisterio, tienen dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa gente necesita ser salva, ¿no? Sino que acá yo entiendo que el Señor lo pone desde un punto de vista compartir con ellos su dolencia, su situación Ujú. en ese instante, ¿no? O sea, presos, o sea, sentirte como preso, ¿no? O sea, para poder socorrer, ¿no? Para poder llevar el mensaje, ¿no? Mm, pues, o Efectivamente. sea, o sea, acá no dice, pues, no detalla la forma de ver por qué, ¿no? Sino generaliza presos solamente, pues, ¿no? Mm, Claro, no, pero claro, pero si uno lee todo el contexto, son como los hermanos en la fe que también están presos, ¿no? Y precisamente en una época de persecución, si uno traslada un poco, eran los presos por la fe, ¿no? No pasó a mencionar los ejemplos de Pablo, ¿no? Pablo también estuvo preso claro. y escribió cartas desde la cárcel, ¿no? ¿No? Entonces ahí Pablo sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Otra Es acotación más, que quieran hacer. Sí, dime, Calixto. es más, hermano, mira, yo me atrevo a decir, por lo que dijo el supuesto malhechor al lado de Jesús, dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y sus apóstoles de Jesús no entendían hasta después que les llegó el Espíritu Santo. ¿Y por qué este Claro, hombre entendió? ¿No? Se supone que dentro de la cárcel alguien le tuvo que enseñar acerca de, y muy probable, ¿no? Que sea la gente de Juan o mismo Juan, ¿no? No digo que es así, pero hay indicios de cómo aprendió aquel hombre una palabra que no se podía entender dentro del pueblo de cristiano, porque ellos estaban esperando no un Mesías espiritual, sino estaban esperando a alguien que los salve del yugo de Roma, alguien que estaba siendo clavado, ¿no? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino, le dice. Algo, algo para Sí. poderse a pensar ahí. ¿Por qué le Algo dice, que, no? algo que ni siquiera los apóstoles entendían a cabalidad, ¿no? Porque acuérdate de Hechos 1. Los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y cuándo entonces va a venir el reino, no? ¿O ¿Cuándo vas a estar, no? Y,
Bueno, yo que Jesús, ya sí le decía otra cosa, ¿no? Pero entonces le decía, no, no entendieron nada. No, 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 he estado con ustedes, me han visto resucitar y no entendieron nada, ¿no? Es un misterio, eso es lo que el preso, el ladrón bueno, como siempre le decíamos popularmente, ¿no? A esta persona que dice esto, a veces tuvo un conocimiento teológico más alto quizás que los propios apóstoles que participaron del ministerio, estuvieron con Jesús todo ese tiempo, ¿no? Es un misterio, es un misterio. Es que tiene que ver, ya en esto tiene que ver mucho lo que es compasión, ¿no? Mm. Mm, Así es, ¿no? compadecer. Entonces, porque la compasión viene Claro. de diferentes formas, ¿no? Entonces, Ujú. no solamente, bueno, como dicen, ¿no? El amor fraternal, ¿no? Es hospitalario, ¿no? Es expiatorio en el sentido de que todos juntos buscamos ser salvos, ¿no? Lo que hemos hablado en el capítulo anterior, ¿no? De los cojos y el camino, de poner piedras en el camino, ¿no? La idea es que nosotros, con diferentes grados de cojera y de discapacidades, podamos eh, ir juntos en un camino y aligerar, ¿no? Ese camino, ¿no? No poner piedras en ese camino. Eh, y de eso habla estos tres primeros versículos. Ahora vamos a leer, si es que no hay otra observación, el versículo 4. Y este versículo 4 va a ir solito, eh, que dice lo siguiente, ¿sí? Vamos a leer una sola versión. Si alguien tiene de repente a la mano una Reina Valera 60 u otra versión o NBI, si está muy diferente, participamos y no hay ningún problema, ¿no? Este versículo 4 dice lo siguiente: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, ¿de dónde se sacó este versículo? ¿No? Es como que es fuera de tema, ¿no? Pareciera un versículo que no ha tocado matrimonio en todos los 12 capítulos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Ha tocado matrimonio? No, 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 al menos no de una manera así, pues, literal, ¿no? Pero al tocar amor, amor tiene que llegar por ahí. Claro, por eso, no de una manera literal como acá en el versículo Claro, 4, ¿no? El versículo 4 claro. no está hablando Ujú. del amor. Y pum, te suelta esto de acá, ¿no? ¿Alguien tiene Real Valera 60 de repente para leerlo? Vamos a, yo no puedo Dice, leer. Acá. honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mm, ¿No? Entonces, sí, prácticamente, a ver, vamos a ver. Que los fieles, ¿no? Los fieles a sus cónyuges, ¿no? El hecho sin mancillar, ¿no? Los libertinos. El Real Valera es un poquito diferente, ¿no? Pero la idea casi es la misma. Entonces, eh, acá va a hablar en un versículo y nos va a poco sacudir con el tema del matrimonio, ¿sí? Entonces, el autor debería ver claramente que cualquier ruptura en la familia afectará a toda la sociedad, ¿no? Y nosotros al día de hoy, siglo XXI, entendemos eso, ¿no? El núcleo de nuestra sociedad es la familia, ¿no? ¿No? El matrimonio no consiste simplemente en un pedazo de papel, como dicen muchos, pues Dios mismo lo designó, ¿no? Dios aborrece el divorcio, dice, ¿no? Eh, pero eso también hay cosas que hay que considerar que no son materia de este libro, pero que sí hemos tocado cuando hemos visto 1 Corintios, ¿no? O sea, hay excepciones, ¿no? ¿No? Pero en líneas generales, todos hablan de líneas generales, digo, a Dios no le gusta, aborrece el divorcio, ¿no? ¿No? Entonces Dios quiere hogares piadosos, pues esto produce hijos justos, ¿no?
El mundo que nos rodea tiene estándares diferentes a los nuestros, ¿no? En el mundo de este siglo XXI en que vivimos, observamos un esfuerzo concertado por destruir al contrario el matrimonio. O sea, en vez de buscar, ¿no?, fortalecer el matrimonio, lo- los valores de valores mundanos, del mundo de la sociedad actual, en vez de fortalecerlo, buscan destruir el matrimonio, ¿no? Los cristianos entonces, en armonía con este pasaje de Hebreos 13, versículo 4, deben tener un respeto especial por el sistema bíblico de familia. Entonces, resaltemos lo positivo. ¿Qué es lo que nos dice de positivo? La santidad del matrimonio, ¿no? La pureza y la fidelidad de los votos del matrimonio son vitales para mantener el amor de la hermandad y una fuerte influencia para el bien de la comunidad. De hecho, la fidelidad de estos votos es necesaria para el éxito de una civilización. El vínculo matrimonial conlleva un aspecto sagrado. El mandamiento que dice, honroso sea en todos el matrimonio, es con frecuencia deshonrado, eh, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Jesús lo reforzó diciendo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, dice en Mateo capítulo 19, versículo 6. Ahora, desobedecer lo anterior acarrea consecuencias nefastas. Jamás debemos olvidar que el romper los votos del matrimonio es un pecado que Dios condena. Este castigará a todos los que son culpables de ellos. Esto no significa nada para las personas que rechazan a Dios y consideran que la Biblia es un libro anticuado. Tenemos que poner evidencias para el cristianismo y para todo lo que éste representa, antes que podamos convencer a las personas del valor de la palabra de Dios y de sus leyes. Ahora, eh, esto que estoy diciendo, si se... Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones eh, que ustedes lo pueden encontrar en 1 Corintios, los que se acuerdan de llevar en 1 Corintios, ¿sí? Pero os digo, en líneas generales, esto es una gran verdad. Dios no le gusta o detesta el matrimonio porque el matrimonio viene de Él, ¿no? Dios instauró el matrimonio, viene de Dios. Ahora, lo negativo de este pasaje, de este versículo que hemos leído, ¿no?, que es la desgracia de la inmoralidad, ¿no? En Reina Valera hemos leído, Reina Valera 60, ¿no?, que ha leído Ramón, dice, el hecho sin mancilla, ¿no? O el hecho que sea sin mancilla sugiere que la unión se contamina si el matrimonio no es respetado como como el único contexto para las relaciones sexuales. El autor mencionó a dos grupos de pecadores que están quebrando esta regla. El primer grupo es el de los fornicarios, ¿no? Cuya palabra griega es porneia, y es el acto que justifica el divorcio. Por eso decía, acá hay peros, ¿no? El divorcio es justificado por esto, por fornicación, ¿sí? ¿Y dónde leemos esto? Apunte Mateo 5:32 y Mateo 19:9, ¿sí? Es más, lo dijo el mismo Jesucristo, excepto por esto, eh, el divorcio no se debe de dar, ¿no? Es una de las razones por la cual el matrimonio se rompe, ¿no? Ahora, el término pornea puede incluir los actos de una prostituta, de cualquier persona inmoral. Es una palabra bastante amplia, ¿no? Es más, se usa en algunos casos en contextos de idolatría, ¿sí? Con la que la práctica, como el que practica la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? También es un fornicario, ¿no? El mismo cubre una amplia gama de irregularidades sexuales, incluye las uniones dentro del mismo de ciertos límites prohibidos por las leyes. Jamás podemos estar en lo correcto en alegar, por ejemplo, que Jesús nunca condenó las prácticas homosexuales que se hacen con consentimiento, ¿no? No podemos decir eso.
La palabra pornea se aplica a una amplia gama de irregularidades sexuales, incluyendo las perversiones sexuales, así como las relaciones de personas no casadas, o entre una persona casada o alguien que no sea su cónyuge. Los actos homosexuales son condenados también en ese término. ¿Y por qué les decía que también incluye idolatría? Porque en la, dentro de los cultos griegos, ¿no? Acuérdense, en 1 Corintios había de comer carne, ¿no? Ofrecida a los ídolos, ¿no? También había prostitución, prostitución sagrada, por decirlo así, ¿no? En ciertos templos paganos, ¿no? Por eso también se incluye en esta palabra porneia a la idolatría. Ahora, la palabra adúlteros, ¿no? Del griego moichos, moicos o moichos, ¿no? Como se escribe moichos, se refiere a quienes violan sus votos matrimoniales. El adulterio implica infidelidad de parte de cualquiera de los esposos del vínculo matrimonial. He aquí una útil explicación, ¿no? Vamos a resumirlo así. En general se puede decir que todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio. No están casados. Ah, claro, porque Convivencia, tú, ¿no? claro, ahí no es adulterio, es fornicación, ¿no? O sexo fuera de matrimonio, sexo del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, también es fornicación, pero no es adulterio. Pero sí, todo adulterio es fornicación. ¿Sí? Entonces, el versículo 4 constituye una advertencia clara contra todo quebrantamiento del vínculo matrimonial, ¿no? Puede que los que no le dan importancia a este vínculo escapen del juicio de los hombres, sin embargo, si no se arrepienten, jamás escaparán del juicio de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8, Pablo declaró que es culpable de esta transgresión, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Vamos a Pablo habla de esto. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. A ver quién llega. Versículos del 1 al 8. ¿Qué libro es? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Del 1 al 8, ¿no? Ujú. Dice así en Reina Valera del 60: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así es, ¿no? De repente no hay cosas, ¿no? Que dentro de la óptica de la sociedad, ¿no? Del mundo, pues no está mal, ¿no? Pero no se trata de lo que hacemos, ¿no? No estamos buscando agradar o desagradar al hombre, sino agradar a Dios, ¿no? Si el que es santificado entonces por Cristo en cuerpo y alma comete fornicación, estará en contra de la obra misma de Cristo en su vida, ¿no? Ahora, el gran empuje para seguir este camino de santidad es recordar que la Escritura dice: juzgar a Dios a todos y a cada uno de los fornicarios y adúlteros no arrepentidos sufrirán en las manos de Dios. Ha sido establecido un día para el juicio, así que todos que se les manda recordar que Dios ya no pasa por alto la falta de arrepentimiento.
Puede que un pecador escape de las graves consecuencias de esta vida, sin embargo, Dios no da todo por resuelto antes de la muerte. La amonestación anterior fue la adecuada para continuar con el análisis de la hospitalidad debido a la inmoralidad asociada con las posadas de la época. Ahora, como dice Reina Valera 60, un lecho sin mancilla es aquel que es puro y santo como debería ser el matrimonio. El matrimonio es considerado entonces santo por Dios incluso cuando se está casado con un inconverso, ¿no? Y eso dice 1 Corintios 7, 13, 14, ¿no? Hasta en ese punto, ¿no? Eh, 1 Corintios 7, dice, 13, 14 dice, si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo, así y así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos, ¿no? 1 Corintios, ¿cuánto dijo Julito? 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿no? Tampoco debe, porque no, que mi pareja no es creyente, o mi esposa no es creyente, mi esposa no es creyente, eso no es motivo, ¿no? Porque al uno ser creyente, santificas a esa persona, ¿no? Porque oras por ella, ¿no? Y o debería ser que con tus actos también acerques a esa persona a Dios, ¿no? Algo que comentar de este versículo, ¿no? Eh, Porque si este versículo va solo, porque había cositas que explicar ahí, ¿no? Eh, Ahí se puede añadir, por ejemplo, lo que hemos leído ya de Hebreos, terrible cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿no? Eh, no, si alguno que es cristiano cae en estas prácticas, pues Dios, ¿no?, los va a tener en cuenta, ¿no? Seguimos, vamos por el último pasaje de esta noche, de este estudio de esta noche. Vayamos a los versículos 5 y 6. Espérate, Julio, espérate, Ahí va, 13. espérate. Honroso sea en todo el matrimonio, Ujú, honroso, honra, ¿no? ujú, Formas y costumbres humanas carnales no encajan ahí porque son situaciones pecaminosas. Y leo en segunda de Pedro 2:10, ujú, sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia con la que desprecian la autoridad divina. O sea, básicamente, al fondo, ¿no? ujú, La forma, ¿no? De llevar, la lascivia, vamos a decir, ¿no? ujú. De llevar tu vida conyugal, ¿no? ¿No? Bueno, en Sodoma y Gomorra, por ahí creo que de ahí parte lo de Segunda de Pedro, ¿no? La expresión esa, ¿no? ¿Cómo califica, no? O sea, depravada, o sea, ya naturaleza humana, completamente malogrado, vamos a decirlo así vulgarmente, ¿no? Ujú. Con deseos impuros, en la inmundicia, en lo peor, ¿no? En la basura, o sea, llegar a esos extremos de compartir, ¿no? Por eso decía eh, lascivia, ¿no? Mm. Entonces yo pienso que de repente ese es el mensaje va por ese lado, ¿no? Cómo llevas tu relación, en este caso matrimonial. Mm. No sé si estoy de repente excediéndome en las expresiones, ¿no? Pero lo No, tengo, lo no. tengo escrito, lo tengo escrito en mi Biblia. Por eso, de repente, aplicándolo en otra manera, pero veo que me lleva para ese lado también, ¿no? Mm. Claro, eso es como el mundo ve, ¿no? ¿No? Mm. Ahora el mundo es muy autocomplaciente o sea, te lleva a la autocomplacencia, ¿no?
No, pero si tienes ganas, hazlo, ¿no? O sea, al final, pues, eres libre de hacer lo que quieras. Pero sí, hay libertad en Cristo, pero esa libertad también me pone límites, ¿no? Eh, Hermano, o sea que acá lo que el hermano está diciendo, yo también un poquito había estudiado en profundidad ahí, cuando se habla actos inmorales, inclusive la pareja casada dentro del matrimonio puede llegar a este punto de aberraciones, ¿no? Por Claro, ejemplo, agarran yo soy, desde antes de ser cristiano, yo era un tipo que rechazaba la pornografía en forma terrible. Y una vez tuve la oportunidad de ver sin querer ver porque trabajaba para un señor y vi actos que eran terribles, ¿no? Y llegar eso al extremo de una pareja creo que no es correcto y menos siendo cristianos, peor todavía. claro, ¿no? Creo que a eso se refiere también el hermano. Claro, a la unión conyugal, o sea, al hecho. Ujú. Mm, Llegábalo inclusive Hay a un, actos contra natura, ¿no? claro. mm, Mm, pero bueno, no está especificando eso. Entonces, vemos el tema, como les decía, de fornicación, ¿no? Y por eso les decía, si entienden el término de que todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio, ¿no? Porque fornicación es más amplio, ¿no? Por eso le decía, amplio, amplio en el sentido, por ejemplo, en ese contexto del primer siglo también incluía idolatría, ¿no? Por lo que les acaba de explicar, ¿no? Porque había templos donde se practicaban, ¿no? Esta prostitución, ¿no? Sagrada, entre comillas, ¿no? ¿No? En los templos paganos, ¿no? Eh, También incluía, por ejemplo, las prácticas dentro del mismo sexo, y cualquier otra cosa que tenga que ver con el tema sexual, ¿no? Con el tema sexual, ¿no? Eh, Ahora, el adulterio es, o sea, si no es ahí, con tu esposa, ¿no? Si no es con la esposa, ¿no? ahí, cuando te refieres, por ejemplo, en Colosenses, recuerdo que en Colosenses decía que fornicación, impureza, las pasiones desordenadas, Ujú, avaricia, era idolatría, ¿no? Eh, pero en el contexto solo del contexto o a la referencia de que en realidad todos esos deseos o todo eh, ese cumplimiento, nacimiento del pecado, es idolatría en realidad, ¿no? O sea, ujú, no es adorar, es netamente porque estás prácticamente yéndote netamente al placer, a la carne totalmente. Ah, Entonces, exactamente, esto es lo que es vivir según la carne, como dice, ¿no? claro, ¿no? Vivir según la carne. Entonces llega a ser todo esto idolatría, o sea, no es solamente la imagen, sino que al hacerlo no, claro. estás idolatrando, ¿no? Estás a tu carne, estás no sacándole el que quieras hacer actos contra natura, esto por un placer, por dar más esto, ¿no? A la carne. Y eso es al final idolatría, pues. Estás Ujú, arrodillándote. ujú. Así es, no, claro, entonces me acuerdo, una frase muy curiosa que me acuerdo de uno de los profesores del seminario que decía, nosotros tenemos la mala costumbre, y dijo, la mala costumbre de echarle toda la culpa de nuestro pecado al diablo, ¿no? Y cuando no siempre la naturaleza o el deseo de pecar viene directamente por obra de Satanás, ¿no? Sino es por poner nuestra naturaleza carnal sobre todo, ¿no? ¿No? Tus Eh, delitos y pasiones, claro, o sea, tú eres víctima, de por lo decirlo tuyo, de así, lo tuyo. de tu carnalidad, ¿no? Sea, si tú no Ajá. controlas eso, y eso Pablo lo menciona también en 1 Corintios, ¿no? Dice, si pueden ser como yo, pues, y él mismo es consciente de ello, bueno, pero si no, pues, cásense, ¿no? ¿No?
Porque entonces lo que nos dice en este pasaje, este versículo de Hebreos es, a ver, si no pueden, ¿no? El matrimonio es sagrado, no Ujú, hay que cometer fornicación bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y claro. tampoco adulterar, que es fornicar dentro del matrimonio. O sea, prácticamente es o sea, entonces, cásense, y si se casan, respeten ese matrimonio, ¿no? ¿No? Hagan todo lo posible para que ese matrimonio sea sano, sagrado hacia Dios, ¿no? Eso es lo que quiere decir en realidad, ¿no? O sea, si uno complementa con esos textos, evidentemente, ¿no? Pablo todavía dice, no, si pueden, no se casen, ¿no? Porque, como entender que el matrimonio es un problema. Pero, 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 es peor quemarse, ¿no? Es peor quemarse. Entonces, da consejos a aquellos para que lleven su matrimonio bien, ¿no? Eh, algo más que añadir de repente para pasar al último pasaje, que son los versículos 5 y 6, Y aquí no hablan de los hijos que no son del matrimonio, ¿no? porque creo que en el clero católico hablan que son, ¿cómo le dicen? No, No no, son no. extramariales, no, otro nombre tiene. He escuchado decir. O sea que están en pecado hasta los hijos, o sea, comprometemos a esos hijos que no son del matrimonio. Eh, Sí, no, hay un concepto en ciertas iglesias denominacionales que se llama maldición generacional, que evidentemente un es anti, bastardo. es antibíblico porque el hijo no carga los pecados de los padres, ¿no? Emplean esa palabra bastardo, pero Ah, claro, o sea, lo que son fuera del matrimonio, ¿no? O fuera bueno, de un matrimonio, ¿no? pero como tú dices, los hijos no tienen la culpa de esa cosa para No, que no. Pero ahora, lo que podría pasar es consecuencias, ¿no? Que no es lo mismo. Tú no puedes tener pecado, pero puedes de repente tener las consecuencias del pecado, ¿no? Así, inclusive uno mismo, ¿no? Puede tener consecuencias de un pecado que haya practicado anteriormente, siendo ya converso. ah, ya, claro. Claro, esas son consecuencias, ¿no? Bueno, esperemos que no sé ninguno de los casos de ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Imaginémonos a alguien que haya sido, pues, ya que estamos tocando el tema de la fornicación, que en su época de pecador haya sido contagiado con VIH, ¿no? Esta persona se arrepiente, cambia su vida, pero sigue teniendo VIH. Entonces, no es que tenga pecado, sino que tiene las consecuencias de un pecado. ¿Sí? ¿Se entiende la figura? ¿Sí? Ujú. Entonces, evidentemente, en algunos casos, cuando vienen hijos fuera de matrimonio, vienen con conflictos, rencillas, problemas que Ah, no es no, son pecados, pero son consecuencias de un pecado, ¿no? Pero evidentemente esa persona, ese niño, ese hijo, fuera de un ámbito matrimonial, no carga el pecado de los padres que cometieron un acto de repente como de fornicación y no, y lo tuvieron a él o a él o a ella, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, hay consecuencias, ¿no? Que en todo caso habría que aligerar o minorar o, de ser posible, pues eliminar esas consecuencias, ¿no? arrepentimiento. Porque no tienen, pues, no tienen la culpa, ¿no? Y no tienen la culpa en el sentido de tampoco pecado, ¿no? Ni ningún tipo de culpa, ¿no? Casos de Bueno, esos en el mundo sucede oh, bastante. sí, 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 ¿no? Ya, Pero ya hay no que, cabe. hay que tener las cosas claras y decir, pues no, no tiene la culpa, no tiene la culpa. Hay consecuencias, sí, hay problemas que pasan, sí, pero que hay que saber, sobrellevarlo o solucionarlo, ¿no? Saberse Eh, perdonar todo. mm, Así Bueno, es.
Bueno, pues o sea que el proceso de perdón a veces también es bastante largo, sobre todo si la persona no es creyente, una de las personas no es creyente, ¿no? Entonces, vamos a los versículos 5 y 6, ya para terminar el estudio de hoy, que dice lo siguiente, Reina Valera de contemporánea, ¿no? Dice, vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré a los que puedan hacerme el hombre. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, ¿no? Eh, Creo que Ramón tenía Reina Valera 60, a ver, 5 y 6, capítulo 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ujú. Confianza en Ujú. Dios y no en el hombre, ¿no? Entonces, esto lo podemos resumir en todo caso como una confianza segura, estamos seguros en confiar en Dios. Entonces, haciendo un poco de resumen esto, en los versículos 1 al 4 hemos visto 4 indicadores de una vida cristiana auténtica. Un quinto indicador en los versículos 5 y 6, ¿no? Esto es aquí. Consiste en tener una actitud de contentamiento en lugar de avaricia, ¿no? Los deseos sexuales impropios y la avaricia por el dinero constituyen dos pecados que han sido cometidos por personas en todo tiempo y lugar, ¿no? ¿No? Si no es por avaricia, es eh, siempre es satisfacer deseos, ¿no? Y son, creo que los pecados más recurrentes, ¿no? Por las personas. En todo tiempo, como le decía, en todo tiempo y lugar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser libres del amor al dinero, ¿no? Qué difícil, hermanos, en esos tiempos. La riqueza material y el placer sexual figuran en los primeros lugares de quehacer de las personas mundanas, ¿no? Los dos están debidamente vinculados en este pasaje. Tanto en el materialismo y la inmoralidad son pecados productos del descontento. La palabra en el versículo 5 es traducida como avaricia, ¿no? ¿No? Afilaguros en griego, y el único otro lugar del Nuevo Testamento donde también se utiliza esta palabra es en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 3. Ahora, cuando Pablo habla de avaricia, codicia, podría incluir tanto el deseo sexual ilícito como el amor al dinero, ¿sí? Pasó de hablar de los pecados sexuales a hablar de la avaricia en Efesios 5:3, tal como lo hizo el autor de este pasaje que nos ocupa. La enseñanza sobre la riqueza y el contentamiento está en completa armonía con 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Ahora, el crédito y las apuestas contribuyen a la insatisfacción acerca de nuestra fortuna en la vida. Ahora vamos a hablar de eso más ampliamente, ¿no? Porque acá estoy dando a entender como que pedir prestado un préstamo al banco está mal, pero no es tanto así. Ambos tienden solamente a traer a la más profunda pobreza, ¿no? El amor al dinero es evidente cuando la obtención del mismo constituye la meta principal en la vida. Tener costumbres sin avaricia constituye la única manera de lograr la satisfacción. El deseo de dinero, la avaricia es a menudo condenado. Jesús advirtió que la posibilidad de servir a Dios y al dinero no se puede servir entonces, ¿no? No se puede agradar a Dios si es que nosotros estamos buscando o tenemos como Dios al dinero, ¿no? Se usa en Mateo 6:24 una palabra en específico que es mamón, ¿no? Se dice que es un Dios pagano, ¿no? Pero en sí esta palabra mamón es incierto, de un origen incierto. La palabra aramea, ¿no? La forma aramea para dinero, riqueza, propiedades, bienes terrenales o ganancias, ¿no? Podría ser eso, ¿no? De hecho, el amor a la riqueza provoca toda una lista de pecados. El materialismo crea ansiedad, ¿no?
y la ansiedad es precisamente lo opuesto al contentamiento. Es natural entonces encontrar la exhortación de Jesús de no servir a Mamón, ¿no? ¿No? Antes de enseñar contra la ansiedad. Otra cosa que a mí Jesús advirtió en Lucas 12:15 es: miren y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? Eh, Ahora, nos olvidamos de ello cuando nos preguntamos cuánto vale una persona. Cuando lo que queremos preguntar es cuánto posee. La avaricia jamás puede hacer feliz a una persona, más bien crea lo opuesto al contentamiento. Pablo dijo que los que tienen a Mamón, ¿no?, como su principal objetivo, se hundirán en destrucción y perdición. La imagen es la de un hombre atrapado en un pantano que se hunde en el fango. Entonces, debemos de estar contentos con lo que tenemos, con lo que ahora tienen, ¿no? Ahora, el amor de dinero se consigue superar cuando nos damos cuenta de cuán cerca está el Señor y cuando recordamos que éste no nos abandonará. ¿Por qué habría de estar preocupados por nuestro bienestar financiero si creemos que el Señor cuida de nosotros? La cita en el versículo 6 proviene de Josué 1:5, de Deuteronomio 35:6, perdón, 31:6 y de Salmo 118:6. Ahora, como ya sabido, el Antiguo Testamento es citado repetidamente en el Nuevo y no solamente, y no solamente porque en especial en esta carta a los hebreos se usa bastante el Antiguo Testamento, sino también Pablo la usa también a lo largo de sus epístolas, por ejemplo, ¿no?, para respaldar los puntos esenciales de la santidad cristiana y de la vida piadosa. Es imprescindible que no subestimemos esos principios. Solamente cuando confiamos en Dios y dependemos de Él es que podemos superar la avaricia por el dinero y con ello aprender a tener contentamiento. Ahora, esto no quiere decir que los santos no deben hacer lo posible por mejorar sus condiciones de vida, ni por ayudar a otros a mejorar las suyas, ¿no? Sin embargo, debemos tratar de tener más con el fin de hacer más bien, ¿no? Si uno desea más cosas es para poder hacer o ser obreros más efectivos dentro de lo que es la obra de Dios. Pues les pongo un ejemplo, ¿no? Usted, alguno de repente conoce a Eva Conley, ¿no? ¿No? En una oportunidad hablé con el esposo de Eva. En una época vino el esposo de Eva acá, a Lima. Y él me decía que él había cambiado su auto por una camioneta, esas tipo minivan, ¿no? Eh, Porque necesitaba, por su trabajo en la iglesia, necesitaba transportar personas y llevar cosas y demás, ¿no? Entonces, no era por él, porque él ya era una persona mayor, que ya todos sus hijos estaban, ¿no?, casados, independientes, ¿no? Pero lo hacía por trabajar en pos de la iglesia, ¿no? Entonces está ese ejemplo, ¿no? Nosotros debemos tratar de tener más con el fin de hacer más bien y no solamente para guardarlo. Cada persona tendrá que juzgar por sí misma la manera en que su actitud hacia el dinero y las posesiones se ajusta a los estándares de Dios. Las ansias por los bienes materiales es a menudo el resultado de un miedo a quedar en la indigencia, lo cual es indicio de una falta de confianza en Dios. Estar contento significa tener una fuerza inquebrantable o tener un sustento adecuado con aquello con lo cual estamos satisfechos. En Filipenses 4:11, Pablo usó una palabra afín que se traduce como contentarme, queriendo decir que era autosuficiente, ¿no? La escuela, los estoicos pensaban que el hombre debía ser suficiente con sí mismo. Sin embargo, la idea de Pablo era que la suficiencia solamente se podría lograr en Cristo. Tenía esa cualidad debido a que dependía de Cristo y no solamente de su propia fuerza de voluntad. Estar contento significa más que estar satisfechos, ya que incluye una dependencia en Dios, quien proporciona todo lo que necesitamos. Mateo 6:33, por ejemplo, sugiere la manera para superar la codicia y la ansiedad, diciendo, esta frase conocida muy bien por todos nosotros, que busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no?
El contentamiento santo se produce por medio de lo que Dios mismo ha dicho. Aclaró con un doble negativo que nunca nos abandonaría diciendo, no te separaré ni te dejaré, ¿no? Esta hermosa entonces declaración podría también ser traducida de esta forma. Nunca, no, nunca te dejaré ni te desampararé jamás, ¿no? El versículo de garantías múltiples del amor activo de Dios para con sus hijos. Nuestro Padre Celestial no nos abandona ni nos abandonará, aunque a veces nosotros le abandonaremos, ¿no? Le abandonemos, ¿no? Con nuestras dudas, ¿no? Propias de ser humano. Ahora, lo anterior, ¿no? Es la razón por la que podemos hablar con seguridad, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Lo anterior es una cita del Salmo 118:6, en el cual es un salmo mesiánico. Eh, y también fue citado por Cristo en Mateo 21:42 y por Pedro en Hechos 4:10 al 11. Esto significa entonces que Cristo mismo dijo esas palabras. Su espíritu estaba en los profetas, ¿no? Dios es llamado nuestro ayudador, ¿no? En el versículo 6. Sin embargo, en 2:18 vemos que Jesús es también nuestro socorro por ser nuestro sumo sacerdote, ¿no? Cuando hablamos de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? En el capítulo 2 de Hebreos, ¿no? Entonces no solamente es nuestro ayudador, ¿no? Es también nuestro socorro. La palabra Jehová en la Septuaginta es el nombre de Dios del el Padre en el Salmo citado. Sin embargo, la palabra curios es usada en Hebreos, ¿no? Que es Señor, ¿no? Esta palabra por lo general se refiere a Cristo en el Nuevo Testamento. Los judíos al leer el Antiguo Testamento hebreo habrían llegado a utilizar la palabra Adonai, ¿no? En lugar de Yahvé. Los masoretas intentaron luego los indicadores vocales de Adonai en lugar del nombre de Yahvé, para nunca tener que pronunciar el nombre de Dios, así evitar expresarlo en vano. No se atrevían a decir su nombre de Dios en público, sino que usaban la palabra Señor en lugar del mismo. Era tal vez su reverencia por el nombre divino. Ahora, con un ayudador así como Cristo, ¿qué nos puede hacer entonces el hombre? ¿No? Ciertamente puede que el hombre nos haga muchas cosas. Podemos ser víctimas, por lo menos, de sarcasmo, difamaciones, insultos, palabras amargas, en algunos casos peores, abuso físico. Puede que incluso seamos martirizados como algunos ha sucedido en el pasado, por ejemplo. Sin embargo, ninguno de estos abusos puede derrotar la fe que tiene el cristiano en la bondad última de Dios o en su promesa en cuanto a llevar a su pueblo a la gloria. La implicación es que Dios no exime a su pueblo de sufrimiento de manos de otros, sino que lo lleva por medio del sufrimiento a la vida eterna, ¿no? Ya hemos hablado nosotros que el ser cristianos no nos exime de sufrir, no nos exime de pasar por tribulaciones ni por pruebas, ¿no? Pero por medio de estas, ¿no? Nosotros somos llevados a la vida eterna. Aunque pueda que nos sintamos abandonados, jamás no estamos ni estaremos. Nuestro Dios está simplemente velando por nosotros. Sin embargo, no nos ha prometido que nos protegerá de todo daño físico. Jesús sí recibió tal promesa. Sin embargo, aún así, ¿no? Le tocó morir en la cruz cuando ya había concluido su ministerio. El Señor solamente nos ha protegido, nos ha prometido entonces protegernos del daño espiritual. En tanto mantengamos nuestra fe en obediencia, nada podrá separar o separarnos del amor de Dios, ¿no? Algunos judíos convertidos a Cristo eran débiles en la fe, y de nuevo recordamos esto, y sufrieron la presión a abandonar al Señor. Si ellos estaban a punto de sucumbir a la tentación y necesitaban seguridad, también la necesitamos obviamente nosotros. Así como ellos, tenemos que esforzarnos por tener la clase de fe que mostró
por ejemplo, el salmista, ¿no? En el salmo que he citado aquí, ¿no? Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. ¿Algunas anotaciones finales que quieran comentar? Sí, en cuanto se habló de amor al dinero, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los hermanos que tienen dinero y tienen esa facilidad de haber adquirido una buena posición, y si es por añadidura, bendito sea Dios, ¿no? O sea, por Ujú, añadidura, tomándolo como añadidura. El problema es que el amor al dinero por querer esa ganancia de donde venga y como sea, ¿no? Inclusive metiéndose a actos que no son correctos, inclusive vender la palabra como estos señores de los predicadores de la prosperidad, ¿no? Eso sí es más terrible que, como dijo un predicador, eso creo que es más horrible que un narcotraficante. Prefiero darle la mano a un narcotraficante y no a estos señores que son vendedores de la palabra. Lo dijo un mismo un predicador. Entonces yo pienso que si un cristiano es bendecido de alguna manera por su habilidad, por su estudio y tanta cosa, bienvenido, hermano, porque la economía facilita muchas cosas, ¿no? A veces un carrito para llegar temprano a la iglesia, para apoyar a los hermanos y tanta cosa. Creo que en eso no hay nada de malo. Lo malo es el amor al dinero. ujú. O hacer del dinero tu Dios, ¿no? Como mencionaba Cristo, ¿no? No puedes adorar al dinero y adorar a Dios, ¿no? O sea, uno de los dos, ¿no? Oh, Dios. No a dos A la- dioses, ¿no? Por ejemplo, hablan mucho que Mamón era un demonio, un dios pagano, por eso que Jesucristo lo menciona, ¿no? Pero es incierto la traducción de esa palabra, ¿no? Que es en arameo en realidad, ¿no? Acá hay muchas Biblias que lo ponen el amor a las riquezas, ¿no? El amor ¿no? Al dinero, a las riquezas, ¿no? A las posesiones terrenales, ¿no? Te la puede dar Dios, pero para que la comparta. Todo lo que te dé, compartir, todo lo que te dé. Así es. No, claro, a ver, hay un concepto que se llama, no sé, a ver si alguno de repente lo ha escuchado, mayordomía, ¿no? Tus cosas no son tus cosas. Tu plata no es tu plata, ¿no? Tu carro no es tu carro, tu casa no es tu casa. eh, Aunque un título de propiedad diga lo contrario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, estamos hablando del punto de vista cristiano, ¿no? Dios te pone, ¿no? En tus manos, ¿no? Como si fueses el administrador, ¿no? El mayordomo de una casa, ¿no? O sea, tú dispones de las cosas, pero no son tuyas, ¿no? Dios. ¿No? Son de Dios y tú tienes que ponerlas a trabajar Administrarla como nada. obrero para Dios, ¿no? Todo lo que nada es para administrar, ¿no? Ujú. Carro, casa, lo que sea. Es No, difícil pensarlo así, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, pero mi televisor, ¿no? Mi tele, mis cosas son mías, pues, ¿no? ¿No? Pero, ¿cómo usa las cosas? Y, y, ¿No? si, y si no hay también qué problema, y recordemos que hubieron cristianos esclavos, inclusive hasta un profeta fue esclavo, ¿no? Eh, o sea, no hay problema en ese aspecto. Yo creo que en ese aspecto Dios es tan misericordioso que los que uno si no, nunca nos deja de dar de comer, ¿no? Por ejemplo, 2 semanas estuve enfermo yo y creo que ha sido la semana que más hemos tenido comida. Se lo digo así, o sea, yo siempre he pasado, tengo tenido esa fe que nunca Dios nos ha dejado de hambre. En momentos tan difíciles como el COVID, yo, por ejemplo, 3 años, 6 meses estuve mal en cama. Dios nunca me dejó de hambre, hermano. Entonces, para me Dios. preocuparía así si no llega el alimento de alguna manera, ¿no? Ahí sí me preocuparía, Dios se ha alejado de mí, pero en cuestión del dinero, creo, Dios da al que le sabe dar, y si el que le sabe dar sabe administrar su riqueza, bendito sea el hermano, ¿no?
Entonces, en ese aspecto creo que los asuntos espirituales es lo más hermoso. Mm. Amén, hermano, amén. Así sea. Así sea. ¿No? Bueno, como le decía, ¿no? Que de repente ya he comentado esto una vez, ¿no? Eh, Mi hijo nació en pandemia, ¿no? El primer día del encierro nació, ¿no? Entonces, y nunca nos faltó nada, a pesar de que estamos encerrados, en el caso mío, sin posibilidad de trabajar ni hacer nada, pero nunca nos faltó nada, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué mayor muestra que Dios cuida de sus hijos, ¿no? Inclusive en situaciones muy adversas, ¿no? ¿Cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no confiar en Dios? ¿No? A pesar de las cosas, se pongan color hormiga, ¿no? No voy a decir negras porque después, se me resienten, algunos, ¿no? Pero, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre Dios muestra su amor para con sus hijos, ¿no? ¿No? Siempre es así. Bueno, hermanos, si no hay nada más, ya siendo la hora avanzada también, son casi 8:40. Eh, Nada, damos por terminado el estudio, ya estamos en la recta final, como les decía. Eh, Vamos a entrar también, ya están en la recta final de Apocalipsis, y vamos a hacer una pausita brevísima para reestructurar los estudios y ver qué podemos para seguir adelante con los estudios tanto domingos como miércoles, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios Bien. los bendiga. Igualmente, hermano. Gracias, Julio, por todo. Gracias, muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermanos. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, Nos Dios Dios los mediante, vemos bendiga. hermanos. el domingo, hermanos. Cuídense. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Vladimiro, que te vaya bien. Nos vemos.